Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core. Bien, donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos utilizar las propiedades que podemos crear en C#. Bien, en estos momentos tenemos la propiedad nombre, propiedad que solo tiene el descriptor get. Esto significa que esta propiedad solo es una propiedad de lectura, no podemos asignarle datos, o sea que no es una propiedad de escritura tal como la propiedad eda, que la propiedad eda es una propiedad de escritura y de lectura, porque contiene el descriptor get y el descriptor set. Pero también podemos convertir nuevamente a esta propiedad en una propiedad de escritura, colocando nuevamente el descriptor set. Bien, y hay que colocar el operador lambda y colocar el atributo nombre. Muy bien, ahora tenemos que colocar el operador de asignación y colocar la palabra reservada value. Muy bien, que con la palabra value le estamos indicando al descriptor que podrá asignarle datos al atributo nombre. O sea que la palabra value se utiliza para definir el valor que va a asignar el descriptor sec de acceso. O sea, el descriptor sec le va a asignar el siguiente dato al atributo nombre. Muy bien. Si pasamos a la clase principal y habilitamos nuevamente este código, y como pueden observar no me muestra ningún error porque a la propiedad nombre ya le hemos colocado el descriptor sec de escritura, o sea que podemos asignarle datos. Ahora el dato que me va a mostrar por mensajes será el siguiente dato, Alex, porque le estamos asignando este nuevo dato y ya no me va a mostrar el dato que le estamos pasando como argumento a la clase padre. Bien, comprobemos, ejecutemos la aplicación control más F5. Correcto, me muestra el siguiente dato, Alex, y el valor de 50. Muy bien. De esta forma también podemos utilizar nuestra propiedad nombre. Pero si solo queremos obtener datos, porque ya los datos los estamos pasando utilizando lo que es el método constructor de esta clase, y solo podríamos utilizar el descriptor get, pero también lo podemos simplificar más nuestro código. Solo podemos utilizar también lo que es el operador lambda, eliminar la llave, correcto, y también de esta manera también podemos utilizar nuestra propiedad nombre, porque esta propiedad ahora es una propiedad de lectura que solo vamos a retornar el dato que esté almacenado en la variable o en el atributo nombre. Podemos observar que podemos utilizar también esta propiedad de la siguiente manera, pero también podemos utilizarla de la siguiente manera. Pero claro, utilizando la propiedad de la manera que hemos colocado la propiedad nombre, no la vamos a poder utilizar como estamos utilizando la propiedad eda, asignándole datos desde otra clase. Como pueden observar, nuevamente me muestra el error porque ya no tiene el descriptor sec para asignarle datos a la propiedad. Pero lo que haré será utilizar la propiedad edad de la siguiente manera como tengo la propiedad nombre. Voy a colocarle el operador lambda y voy a colocar lo que es el atributo edad. Muy bien. Ahora si pasamos nuevamente a la clase principal, podemos observar que ya tenemos un error también en la propiedad porque no podemos asignarle datos. Los únicos datos que me van a retornar las propiedades son los datos que yo le estoy pasando como parámetro o como argumento a la clase padre para que el método constructor obtenga esos datos con los siguientes parámetros y asignárselos a los siguientes atributos nombre, apellido y edad para utilizar las propiedades y retornar los datos almacenados en estos atributos. Bien. Si pasamos a la clase principal y nuevamente ejecutamos la aplicación, correcto, me muestra el siguiente dato Joel y el valor de 30, datos que le estamos pasando como argumento a la clase padre. Muy bien, ahora lo que veremos será un ejemplo básico
de sobrecarga de constructores. Bien, ¿qué es la sobrecarga de constructores? Es cuando una clase contiene múltiples constructores utilizando el mismo nombre, que en este caso sería el nombre de la clase padre. Para esto vamos a realizar un ejemplo. Muy bien, vamos a crear otro método constructor utilizando el mismo nombre. Pero como pueden observar, me muestra un error en el segundo constructor que yo he creado, ya que los métodos constructores que declaremos dentro de una clase, para poder realizar la sobrecarga, estos métodos no tienen que contener la misma firma de parámetros, o sea, la misma cantidad de parámetros, o pueden tener la misma cantidad de parámetros, pero los parámetros deben de ser en un orden diferente. Como pueden observar, tenemos que el primer método constructor contiene un dato de tipo string llamado nombre, un parámetro de tipo string llamado apellido y un parámetro de tipo entero llamado edad. De igual manera el siguiente método constructor. Pero ¿qué pasa si yo le elimino este parámetro? Correcto, como pueden observar, me muestra que el método constructor ya no muestra ese error, porque ahora este método constructor contiene dos parámetros, a diferencia del primer constructor que contiene tres parámetros. Pero si yo nuevamente le agrego ese tercer parámetro, pero el parámetro de tipo entero lo voy a colocar de primero. Como pueden observar, no me muestra ningún error en ninguno de los métodos constructores, porque la firma del primer método constructor es diferente a la firma del segundo método, porque el segundo método constructor recibe como parámetro un dato de tipo entero, un dato de tipo string y nuevamente un dato de tipo string. Correcto, de esta forma el compilador va a determinar qué método constructor estamos invocando, porque si ingresamos dos datos de tipo string, luego un dato de tipo entero, el compilador va a determinar que estamos invocando al primer método constructor. Pero si primero ingresamos un dato de tipo entero y luego dos datos de tipo string, el compilador va a determinar que estamos invocando al segundo método. Pero para este ejemplo lo que haré será solo utilizar dos parámetros en el segundo método constructor. Muy bien. O sea que solo voy a ingresar dos datos de tipo string. Y lo que haré será crear otra propiedad. La propiedad apellido. Y le voy a colocar que me retorne el dato que esté almacenado en el atributo apellido. Muy bien. De esta forma yo tengo una sobrecarga de constructores, ya que en la clase padre tengo dos métodos constructores, métodos que reciben diferentes cantidades de parámetros, pero recordando que los métodos constructores pueden recibir la misma cantidad de parámetros, pero en el orden que estén los parámetros tiene que ser totalmente diferente para que el compilador pueda determinar qué método constructor estamos invocando de acuerdo al orden de parámetros que contiene cada método constructor. Bien, ahora, justamente aquí estamos invocando al primer método constructor, ya que primero le estamos pasando dos datos de tipo string y un dato de tipo entero, o sea, tres parámetros, y el método constructor que vamos a invocar será al siguiente método constructor. Bien, y lo que haré ahora será invocar a la propiedad apellido. Muy bien, ahora si ejecutamos la aplicación control más F5, correcto, como pueden observar en la consola me muestra el siguiente dato, Joel Paguada y el valor de 30. Muy bien. Ahora, si yo le elimino el tercer parámetro para poder invocar al segundo método constructor, nuevamente ejecutemos la aplicación F5. Muy bien, me muestra el siguiente dato, Joel Paguada, y me muestra el valor de 0. Bien,
me está devolviendo el valor de 0, lo que es la propiedad edad, porque en el mensaje tengo la propiedad edad, o sea que estoy invocando la propiedad edad. Pero como en la clase padre no le estoy pasando un tercer parámetro que sería el dato para la edad, la propiedad edad me está retornando el valor de 0, porque en la variable o en el atributo edad se encuentra el valor de 0, porque no le estamos pasando ningún dato en el segundo método constructor. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video, donde hemos visto un ejemplo básico de cómo crear una sobrecarga de métodos constructores, donde podemos crear varios métodos constructores dentro de una clase y pasarle una diferente firma de parámetros a estos métodos constructores para que el compilador o C# pueda determinar qué método constructor estamos invocando. Como en este caso tenemos el primer método constructor que recibe dos parámetros de tipo string y un parámetro de tipo entero. Y el segundo método constructor recibe solo dos parámetros de tipo string. Pero recordando que podemos crear los métodos constructores que reciban la misma cantidad de parámetros, pero el orden que estén estos parámetros tiene que ser totalmente diferente para que el compilador también determine qué método constructor estemos invocando. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.